Mi nombre es Rocío, tengo 58 años y les quiero contar la historia de cómo casi pierdo lo más preciado para mí. Un día normal, me encontraba palmeando tortillas, como era usual, porque a eso me dedico. Llevo haciéndolo desde hace 30 años, cuando de repente entró mi nuera muy preocupada buscándome. Cuando la vi me asusté porque estaba bastante pálida, se notaba que algo malo había pasado. ¿Qué pasó, mija?, le pregunté preocupada. Doña Rosy, es sobre Francisco. Francisco es mi hijo, 25 años en ese entonces. ¿Qué pasó con él?, le pregunté muy nerviosa. Es que Francisco lleva un día desaparecido. Lo hemos buscado por todos lados, pero no aparece. Nadie sabe qué pasó con él. Esto me preocupó mucho porque tenía lógica. Llevaba desde el día anterior sin saber nada de él. Él siempre solía pasar por mi casa en las mañanas recogiendo las tortillas y el queso fresco que yo le preparaba para que llevara al almuerzo, pero esta mañana eso no ocurrió. Le pregunté a mi nuera que dónde fue la última vez que ella supo que él estaba. Ella me dijo que el día anterior él se fue por la mañana para el trabajo y que en la noche nunca volvió. Por la mañana del día siguiente ya estaban preocupados y empezaron a buscarlo por todos lados, pero nadie sabía nada. La preocupación me inundó, pero no quise alterarme. Francisco a veces solía quedarse con algún amigo cuando tomaba mucho y no alcanzaba a ir a la casa. ¿Ya le preguntaste a Marcos?, le pregunté. Marcos era su amigo de toda la vida. Sí, me respondió, pero dice que no sabe nada de él, que desde hace un día no lo ha visto. Empezamos a preguntar por todo el barrio por mi hijo, sin pistas por ningún lado, y así empezaron a pasar los días. Hace una semana de la desaparición de mi hijo, preguntamos por todo el pueblo en cada casa y alertamos a las autoridades. El anuncio de que mi hijo había desaparecido ya pasó por la radio y las noticias para que todo el mundo las viera. Mis nietos me siguen preguntando por él todas las noches. Siempre que mi nieto mayor me pregunta que dónde está su papá, me toca decirle que no se tiene que preocupar, que su papá volverá pronto, que simplemente está un poco ocupado. Una noche de esas, mi nieto menor me dijo que su papá lo había visitado por la noche, que se sentó en su cama y le dio un beso en la frente, pero que sus labios se sentían fríos. Esto me extrañó muchísimo y le pregunté que desde hace cuánto más o menos pasa esto. Respondió que lleva varios días sucediendo, como más o menos 3, que su papá llega por las noches, le da un beso y le pide que se porte bien y que cuide a su mamá. Al escuchar esto no pude evitar llorar, aunque honestamente no es nada nuevo. Ya van 15 días desde la desaparición de mi niño. Por las noches escucho a mi esposo llorar en la cama cuando dormimos. A veces lo hace en sueños también y menciona su nombre. Francisco, mi hijo, ¿dónde estás?, dice llorando. Francisco es la luz de nuestros ojos. Mi esposo vivía por él. Le enseñó a hacer tantas cosas para que pudiera vivir por sí mismo. Su desaparición ha hecho que vuelva a tomar demasiado. Llevaba varios años sin hacerlo. Todos los días sueño que mi hijo entra de nuevo por la puerta de mi casa cargando a mi nieto menor, que nos da los buenos días y me pide desayuno con cafecito y tortillas recién hechitas, como siempre lo hacía cuando se peleaba con su mujer. Ha pasado un mes desde la desaparición de mi niño. Hace unos días una señora nos dijo que cree recordar haberlo visto subirse en una camioneta muy lujosa con un muchacho. Yo sabía lo que eso significaba. Mi hijo había hecho un amigo hace unos meses. Era un muchacho que estaba involucrado con los chicos malos de la zona, si saben a lo que me refiero. Con esta información, ampliaron un poco la búsqueda para encontrarlo. Pasaron 2 días cuando recibí la llamada. Aquella llamada que podía inundarnos la vida en oscuridad o devolvernos la felicidad. Nos dejaron con la misma incógnita, pues habían encontrado la camioneta en la que se sospechaba que mi hijo se había subido la última vez que fue visto, pero la habían encontrado volcada, con varios impactos de bala, pero vacía. Esa noche hospitalizaron a mi esposo. La noticia le pegó bastante mal, tomó demasiado y acabó en el hospital. Me tocó regresarme del hospital a mi casa sola. La casa se sentía demasiado rara, tenía una vibra muy extraña. Mientras estaba dormida, sentí como se me sentaron en mi cama. Pensé que era mi esposo, pero cuando abrí mis ojos y revisé, me di cuenta de que no era él. Pero la cama estaba hundida
como si alguien estuviera sentado en ella. Me levanté rápidamente y prendí la luz para revisar, pero cuando volví a ver, la cama ya estaba normal. La situación me extrañó muchísimo, pero lo único que hice fue apagar la luz, rezar un Padre Nuestro y me volví a dormir. Esa noche tuve un sueño con Francisco. Entraba una mañana con sus hijos y su esposa. Sonreía, esa sonrisa tan preciosa que mi niño tenía. Después de la nada, estábamos en un río y él gritaba de terror: "Mami, mami, ayúdame por favor", me gritaba mi hijo, mientras la corriente lo arrastraba al final del caudal. Me desperté sudando y llorando. Mi pobre hijo estaba sufriendo mucho. Han pasado 6 meses desde que mi hijo desapareció. Mi esposo falleció hace un mes. Nunca se recuperó de la noticia de la pérdida. Por las noches se despertaba llorando, diciendo que nuestro hijo estaba en el cuarto con nosotros gritándole. Yo lo intenté calmar, pero poco a poco su salud mental se fue deteriorando, hasta que un día simplemente perdió la razón. Me contó que una noche mi hijo lo había llamado con él, que le decía que lo ayudara y que él tenía que ir. Insistía en que Francisco lo necesitaba y que tenía que irlo a ayudar. Escuchar esto me destruía por dentro. La pérdida de mi niño nos estaba matando lentamente y a mi esposo le había tocado primero. La noche siguiente nos fuimos a dormir y para cuando amaneció ya no despertó. Mi esposo tuvo un infarto mientras dormíamos y no pude hacer nada por él. No sabía cómo le daría la noticia a mi niño cuando volviera. Seguro perder a su padre lo iba a hacer sufrir mucho. Mi nuera y mis nietos se mudaron conmigo porque todos estábamos esperando el regreso de mi Francisco juntos. Joshua, el menor, a veces se despertaba gritando, diciendo que su papá le había jalado los pies. Esto es imposible, pues mi niño no estaba ahí. Seguramente solo fue una pesadilla, le decía. A veces por las noches, cuando estaba en total silencio, yo le escuchaba susurrando. Mi querido Francisco me hablaba, pero no podía verlo. El muy travieso se escondía de mí. Han pasado 9 meses desde que Francisco no ha llegado. Hace un día tuve una pelea con mi nuera. La muy desgraciada le estaba diciendo a mis nietos que su papá estaba muerto. Le pegué una cachetada por mentirosa. Aún no sé por qué mi niño se metió con esa bruja. Nunca fue buena para él. Mi nieto se sigue despertando por las noches, diciendo que su papá estaba en el cuarto gritándole. Me enojé un poco y lo golpeé. Me dio un poco de lástima, pero eso le pasa por mentiroso. Su papá está ocupado y volverá pronto, así que me toca a mí educarlos mientras vuelve, ya que su mamá no sirve para nada. Van 10 meses. Mi nuera se fue esta mañana con los niños. Estaba como loca diciendo que Francisco había estado en la habitación la noche anterior, con forma de una especie de bulto ensombrecido que la miraba desde una esquina y respiraba fuertemente. Esta mujer está loca. Es un muy mal ejemplo para los niños. No sé cómo Francisco no le pone el orden. Quería decirle a mi hijo todo lo que había pasado en estos días, pero mi niño aún no vuelve del trabajo. Una de mis amigas me dijo que podría preguntarle a una señora del pueblo que ella tenía unos poderes o algo así y podía ayudarme a encontrar a mi hijo. Al principio pensé que esas cosas eran del diablo, pero si ella podía ayudarme a encontrar a mi niño, lo haré sin dudarlo. Me puse en contacto con ella y me agendó una cita. El lugar donde la señora atendía olía muy extraño, como a hoja de limón y una especie de hierba que no reconozco. Me pidió que llevara una foto de mi hijo y otras cosas específicas que ocupaba. A los 2 días volví al lugar con todo lo que me había pedido. Hizo una especie de cántico y ritual raro y empezó a mover unas cartas extrañas. Esta señora asquerosa solo sabe decir mentiras. Yo sabía que todo esto era una pérdida de tiempo. Me dijo que mi hijo estaba muerto, pero eso es imposible, porque mi niño siempre está conmigo. Por eso sabía que era mentira lo que la bruja y mi nuera decían. Hoy hace un año mi hijo dejó de poder salir de día, pero no importa. Él siempre está conmigo por las noches. Lleva desde el día en el que fui a ver a la bruja llegando a mi cuarto por la noche. Siempre lo invito a que venga a dormir conmigo. Le pedí perdón porque no pude ayudar a su papá, pero él querría que estuviésemos juntos. Mi niño dice que no puede, que necesita ciertos favores para volver conmigo. Se me hizo un poco extraño todo lo que me pidió. Mi niño me pidió un libro que no entiendo, un cuchillo de cocina
velas negras y a mi nieto. Hoy, después de un año, mi niño por fin volverá a casa. Ya vuelvo. Mi nieto acaba de llegar. Si el relato te gustó, apreciaría que nos dejaras un like. Si tienes alguna historia o relato interesante que contarnos, te invito a que lo hagas en la caja de comentarios. Te pido que por favor, si quieres formar parte de esta comunidad, le des al botón de suscribirse en YouTube. Es totalmente gratuito. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme este ratito. Buenas noches.